Los videos independientes, sí. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Gabriel Rosas. 15 minutos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a presentar mi título de tesis, es Cambio Climático, Economía y Entropía, una propuesta socioecológica de integración para la transición energética del sector eléctrico de México. Mi lectora, la doctora Lenka Guzmán, mi lector especializado es Graciela Carrillo y Alejandro López Feldman. De manera general voy a plantear lo que establece mi introducción general, que es resultado de mi protocolo doctoral, en el cual pues mi interés es plantear un proceso integrador para analizar el proceso de transición, más allá de una metodología, sino que sea resultado de bases teóricas desde la economía. Y a partir de ahí integrar un fenómeno muy particular que es el cambio climático, no solamente en términos convencionales de externalidades, sino directamente de una perspectiva económica, es decir, el papel de la entropía dentro del proceso económico, herencia teórica de Georges Corroyen. Y a partir de ese esquema, analiza cómo se han incorporado las energías renovables en el sector eléctrico. Pregunta general, ¿cuáles son las características del modelo entrópico de generación eléctrica para México? Preguntas auxiliares, ¿cuáles son estas particularidades del proceso actual de generación eléctrica de México desde una perspectiva económica? ¿Cuáles son las características de innovación endógena para la generación de energía sustentable en el sector? ¿Qué factores obstaculizan o favorecen el cambio hacia energías sustentables? ¿Y qué impacto tendría la aplicación de un modelo entrópico? Es decir, un modelo que no solamente se basa en términos de costos, sino también que tenga como elemento importante la cuestión de sustentabilidad energética. Son los objetivos particulares vinculados a las preguntas de investigación. No voy a detenerme ahí. La hipótesis es de que la actual propuesta, ¿no? Requeriría un impulso en la estructura institucional que promueva la aparición de innovaciones disruptivas en el sector, así como impulsar una nueva productiva que integre la colaboración entre empresas privadas, Estado y sociedad civil. Lo que quiero identificar, cuáles serían las características, pero sobre todo cuál sería su impacto económico en términos de unas variables que voy a presentar más adelante. Bien, de manera general voy a presentar mi estructura, ¿no? De capítulos, cómo van hacia en este momento. De manera general, el objetivo del capítulo 2 son explicar los procesos de transición energética como una respuesta adaptativa y emergente del sistema frente al problema de cambio climático, teniendo en cuenta que la teoría económica actualmente pues está exclusivamente vinculada o gran parte vinculada al problema de externalidades, ¿no? Entonces, quiero explicar con la base económica cómo incorpora estos efectos y cómo el proceso de transición es un resultado emergente del mismo sistema. Esto me da resultado para poder plantear un modelo multinivel bioevolutivo que es aporte propio y con él poder analizar el proceso de transición energética del sector. En la estructura del índice, ¿no? Como grandes elementos tienen toda una, vamos a llamar una microfundamentación, es decir, qué pasa con los actores económicos cuando se enfrentan al problema de cambio climático, cómo reaccionan, cómo se adaptan y cuál es su respuesta. Entonces, como elementos importantes, el Homo sapiens economicus, en lugar, ¿no? Desde la parte de economía evolutiva, en lugar de este agente maximizador. Posteriormente, cómo afecta directamente el papel de la entropía, entendiendo la entropía como una manifestación del cambio climático, ¿no? Desde la parte económica y la postura que yo tomo para entender el cambio climático dentro de la perspectiva económica. Cómo afecta el nivel de análisis micro, meso y macro, eso es muy importante, para poder entender cuál es la respuesta creativa. Un elemento importante es que esta tesis es abordada desde dos grandes enfoques, economía evolutiva y bioeconomía. Posteriormente, cómo a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, cómo se dan estos ajustes, las capacidades de respuesta. Entonces, frente a este cambio climático, cómo los actores se comportan y cómo a partir de estos elementos podemos explicar un proceso de transición. La idea es que dentro de la literatura convencional del mismo Gels, que es el autor, un profesor de Manchester en Inglaterra, que propone el modelo multinivel, pues lo plantea como una estructura aislada, ¿no? Incluso en un artículo del 2022 se plantea que este modelo, que es el más o de los más socorridos en el análisis de transiciones, hace falta microfundamentos, hace falta mucho de los elementos. Esta tesis intenta sumar en ese punto, ¿no? A lo que el mismo creador de este modelo, pues plantea como incógnita. A partir de él, pues yo propongo un modelo multinivel, ¿no? Para poder analizar el proceso de transición, distinguiendo tres campos, que es el meso, el micro y el macro, teniendo como importante el espacio micro, cómo se generan estas capacidades de adaptación y cómo se ven representadas como un proceso de innovación. Bueno, y faltó, ahí está. A partir de ello yo construyo una taxonomía
para poder analizar el proceso de transición a nivel internacional, el cual, bueno, no alcanzo a ver bien. Sí, taxonomía. Ahí está. Tenemos en la literatura, yo encuentro 4 tipos de taxonomías a nivel internacional que son las que predominan actualmente. A partir de la propuesta que yo hago de mi modelo, ¿no? De esta propuesta teórica, pues intento vincular las grandes transiciones a nivel internacional. Comunitaria de ida y vuelta, gobernanza ampliada, paisaje condicionado y régimen, y descentralización variada. Digamos, eso concluye el capítulo 2, ese análisis. Además de vincularlo con su desempeño entrópico. Insisto, no solamente es una transición en términos de costos, sino también una transición en términos energéticos, teniendo en cuenta esta herencia de Jurriesco-Royen y el papel de la entropía. El capítulo 3 avanza ya con estas bases teóricas en analizar el proceso de transición energética internacional. Como elementos tengo Alemania, India, Estados Unidos, Reino Unido y China, a partir de esta taxonomía que yo construyo, ¿no? Entonces, el estudio de esos países me va a permitir poder entender cuáles son las barreras o obstáculos que tiene el sector energético internacional, en particular el eléctrico, para introducir las energías renovables, ¿no? Entonces, a partir de este análisis, digamos, un papel importante es destacar la transición sociotécnica, la transición técnica, que es uno de los elementos diferenciadores del trabajo. Con esto yo analizo y particularizo cada proceso a nivel internacional a fin de identificar cuáles son los obstáculos en esos 3 niveles de análisis, ¿no? Teniendo en cuenta que es el papel de la incorporación y cómo estos países, como desde mi postura, como grandes ejemplos de la transición, han logrado surfear todo este proceso de incorporación de energías renovables. Digamos, es un elemento de la taxonomía que yo construyo. Y ya el avance de este capítulo en particular, de este trimestre, es justamente ya teniendo en cuenta el modelo teórico, teniendo en cuenta el modelo que yo planteo y teniendo en cuenta la evidencia internacional, lo que yo busco es analizar qué sucede en el caso mexicano y avanzar justamente en este análisis bioeconómico del sector, ¿no? Un análisis bioeconómico de manera general, pues es intentar vincular lo que sucede en la esfera económica directamente con su desempeño energético. Es uno de los elementos importantes, ¿no? Entonces, para este capítulo, ya con esta referencia, tanto la parte teórica y tanto la parte empírica, pues analizo directamente lo que sucede con el sector eléctrico de México, ¿no? A fin de identificar estos factores micro, meso y macro que están siendo parte del proceso de transición. Bien, esa es la estructura del capítulo. Muy importante conocer cuál es la estructura actual, que es uno de los objetivos particulares de la investigación, que responde y que ya vamos respondiendo a una de las preguntas directamente que se plantean desde la introducción general, que es justamente señalar cuál es el estado bioeconómico que tiene el sector, ¿no? Insisto, no solamente para vincularlo a términos de costos y simplemente aparición de innovaciones disruptivas, sino entender realmente su comportamiento, teniendo en cuenta las siguientes variables, ¿no? Como una arquitectura general, que es el apartado primero, ¿no? La contribución sectorial de este sector, de esta actividad económica. ¿Cuáles son los actores que participan? La incorporación del sector privado, los desafíos que tiene el sector en cuanto a consumo creciente por habitante y sobre todo la importancia relativa. Es decir, qué tanto de los sectores consumen energía eléctrica y cuál es su importancia, no solamente en términos económicos, sino también de dependencia energética. Y sobre todo, pues, hablando que es un país con cobertura amplia, ¿no? Del servicio eléctrico, ver cómo se incorporan estos grandes sectores. Posteriormente hago un análisis de la historia del sector eléctrico mexicano, ¿no? Teniendo como contexto este preámbulo, ¿no? De arquitectura general del sector, considerando justo la metodología que yo propongo, que es un análisis bioevolutivo del sector y cómo me permite pues indagar en estos nichos y cómo el problema de la transición energética resulta de un contexto muy particular y cuáles son los actores más importantes que se introducen, ¿no? Entonces voy por varias etapas, ¿no? En el texto ahí amplio se analiza cada uno de los periodos, desde 1937, que es el primer proceso de consolidación, el siguiente que es un gran proceso que sucede desde la diversificación productiva hasta el proceso nacional de, digamos, de expropiación, hasta llegar a una gran reforma que es del 1992. A partir de ello, ¿no? Pues surge un cambio muy importante en el sector en el cual el Estado permite la incorporación de otros actores en la participación de generación eléctrica y justamente aparecen las figuras de autoabastecimiento, productora independiente, pequeña producción y cogeneración.
A partir de ahí, ¿no? Un elemento importante del modelo que yo propongo es identificar las condiciones iniciales. Es muy importante dentro del proceso de transición. Posteriormente, las interacciones sistemáticas, intersistemáticas, los procesos coevolutivos, teniendo en cuenta que es una interacción sistemática entre 3 niveles, y posteriormente el núcleo importante de la transición energética, ¿no? Y es aquí donde hago este análisis, identificando los actores, la parte institucional relevante, la ley de servicio eléctrico, por ejemplo, en el 92, todas estas instituciones que surgen, y como también los retos a los que se enfrenta la incorporación de energías renovables. Eso es un elemento muy importante, que la parte micro se destacan. Por ejemplo, en los años 92, fue una especialización profunda en términos de combustibles fósiles, falta de incentivos fiscales, falta de conocimiento de energías y sobre todo un conocimiento especializado. Entonces es ver cómo interactúan las distintas aristas en el proceso de transición para poderlas incorporar. Y bueno, ya para no prolongar, digamos, no excederme de tiempo, vamos a ir a una parte que quiero presentar, ¿no? Esto lo mismo hago para el año 2013, que es el proceso de la gran reforma, y cómo aquí aparece desde el aspecto meso el papel de las instituciones y estos marcos normativos que permiten forzar al sector hacia la incorporación de energías renovables. Y es aquí donde aparecen la Ley de Transición Energética, el Sistema de Energía Distribuido, el Sistema Especial de Energía de Transición Energética y el Fondo Mexicano de Transición. Y cómo estos sectores, tanto los niveles macro, que son las exigencias a nivel internacional para transitar hacia fuentes alternativas, el aspecto micro, ¿no? Que es justamente desde la creación de institutos hasta fideicomisos y formas de financiamiento, y todo lo que pasa a nivel meso, que es uno de los importantes, ¿no? Entonces, con este ejercicio tenemos una capacidad de comparar a la luz del modelo y a la luz de la evidencia internacional lo que pasa para el caso mexicano desde esta perspectiva bioevolutiva, ¿no? Y bueno, ya para concluir, digamos, la parte última del capítulo, ¿no? Tiene este fin de ver el desempeño energético del sector eléctrico, no solamente cómo lo componen, cuáles son las áreas generales, cuáles son las plantas en servicios y sobre todo el tipo de tecnología que se va a ser la unidad en la cual yo me voy a enfocar para el análisis cuantitativo, que, bueno, de simulaciones que faltan del capítulo 4 y del capítulo 5, el papel de las tecnologías en el sector eléctrico, ¿no? Su capacidad instalada, cómo van evolucionando todas estas tecnologías, cómo se incorporan, después de entender todo el contexto histórico que se tiene. El análisis económico es muy importante saber qué tipo de energías es el que consumen, que es por 3 tipos de actores, pero sobre todo también saber, ¿no? Qué tipo de emisiones generan. Eso es un elemento muy importante, estas variables que presento, para entender la evolución de cómo se incorporan estas energías, cuál es su desempeño energético en términos de emisiones por tecnología, pero sobre todo, cuál es su importancia sectorial. Eso es uno de los elementos que el enfoque bioeconómico permite. ¿Cuál es la importancia sectorial del sector? No solamente de la actividad de generación eléctrica, no solamente considerar lo que sucede a nivel de costos, que digamos uno de los elementos convencionales, sino desde la parte teórica entender cómo se genera esta respuesta y cuál es su vínculo tanto energético y tanto económico, ¿no? Entonces aquí tenemos cuál es la importancia a partir del matriz de contabilidades sociales, a partir de inventario de emisiones, cuál es la importancia de estos actores por tipo de tecnología y por tipo de actividad económica. Y otro elemento muy importante que es qué sucede con el término de precios por sector y por tarifas, ¿no? Entonces, ya para finalizar, pues digamos, es el contenido, ya es el preámbulo a lo que ya sería mi capítulo final, capítulo 5, sin antes señalar 2 puntos. Uno, hace falta el cálculo de un índice de entropía, ¿no? Que es el que me va a vincular qué pasa con el desempeño energético de la incorporación de energías renovables en términos del consumo de resto de sectores, ¿no? Aquí tengo una propuesta de indicador, que esa no se presenta en el avance porque estoy terminando de recopilar información por tipo de tecnología del sector para analizar qué es lo que sucede en términos de su consumo, tanto propio y en términos energéticos. Pero sobre todo, también entender cómo se vincula el desempeño entrópico, el desempeño energético, con la expansión, reducción o conservación del resto de la economía en términos de valor bruto de producción, que es una de las variables que yo utilizo. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, no solamente verlo como un sector aislado, sino verlo como un sector con retroalimentaciones con el resto de la economía. Entonces, ahí sugiero algunos de los elementos. Bueno, nada más para señalar, este indicador ya va a ser un preámbulo para pasar al capítulo final, el capítulo 5, en el cual ya con base en toda la taxonomía que yo tengo, analizar a partir de simulaciones qué es lo que sucede
cuando hay cambios en el nivel meso, micro y macro, ¿qué pasa con el resto de la economía en términos de estas variables? Valor bruto de producción y las tarifas. Es decir, ¿de qué sirve que incorporemos las energías renovables? Sino también ver qué pasa con estos elementos del resto de sectores de la economía, ¿no? Digamos, como reflexión crítica, hace falta precisar ese elemento, hace falta más avanzar en la parte empírica y sobre todo tomar en cuenta algunos de los comentarios que me ha hecho el doctor Ferman y el doctor Carrillo, que digamos para evitar reiteraciones del trabajo me he conservado hasta el momento. Finalmente, bueno, con compromisos con ACID, pues he presentado este trabajo en 6 lugares distintos, incluyendo aquí en México, en España y en Argentina, y unos textos que he participado con base en pues, tesis doctoral. Bueno, y bueno, es todo y espero, bueno, agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel. Con cronómetro, 15 minutos. A continuación, le vamos a dar la palabra al alumno lector, que es Hugo Resende, Hugo Tavares. Primeramente, buenas tardes a todos. Felicitar a Gabriel por un muy bueno trabajo. Como te comenté, ¿no? En el trimestre pasado, no siento que manejamos temas y metodologías muy distintas, pero no creo que eso impida de apreciar un trabajo bien hecho, ¿no? Siento que vas en muy buen camino para terminar la tesis en tiempo. Por lo que entendí, te falta un capítulo, no sé si habrán apéndices o algo, pero ya se ve bastante ya en proceso de conclusión y finalización, ¿no? Siento que la manera como está construida está está muy bien construida, ¿no? Donde en los capítulos 1 y 2 presentas tu base teórico y el dominio de las categorías que estás trabajando, ¿no? Los fenómenos dentro del sector eléctrico, lo analizas, ¿no? Los sectores eléctricos en otros países y ahora lo haces hasta este análisis al sector eléctrico de México. Entonces siento que la manera como tú abordas ese tema más técnico a partir de los principios teóricos que habías planteado desde antes están muy interesantes. Bueno, al final la verdad solo tengo cosas positivas así de decir. No tengo duda que tu capítulo 5 se presentará una muy valiosa contribución al debate, ¿no? Con tu simulación frente a las críticas que has expuesto en este capítulo 4, en relación también con los principios teóricos, ¿no? De cómo intentas abordar esta relación de la entropía, ¿no? En los capítulos iniciales. Entonces, bueno, sí, en general, de hecho, de verdad, solo elogios y estoy ansioso para ver cómo va tu simulación, ¿no? A partir de tu base de datos para la próxima. En general, esto es el tema que nos permite ser más creativos, ¿no? Y en general son los más divertidos, ¿no? Donde tú pones tus ideas, tus principios ahí a prueba. Y bueno, te espero en el próximo trimestre ver cómo vas, pero otra vez felicidades. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a la lectora especializada, la doctora Graciela Carrillo. Sí, gracias. Buenas tardes, coordinador. Buenas tardes, Gabriel y su compañero. Pues bueno, en principio igual yo, desde que comencé con la lectura de este trabajo, me parece un trabajo amplio, complejo. Yo observaba cómo va a poder integrar todas estas visiones que tiene, así me imaginaba que en su cabeza había un mundo de cosas y la dificultad de ir integrando. Y ha ido construyendo las cosas desde la introducción, donde hace una argumentación crítica, me parece que muy buena, donde deja muy claro las limitaciones del enfoque neoclásico. Él está adoptando una visión más bien compleja, ¿no? Desde una visión de la economía ecológica, que no solo es compleja y heterodoxa, también es ecléctica. Y eso le da un peso importante tanto a los aspectos económicos como tecnológicos, institucionales y sociales. En ese sentido, yo creo que esa idea, esa complejidad, se tiene que conservar a lo largo de todo el trabajo. Y cuando yo leo esta parte del capítulo 4, hay algunas cosas que me están como faltando. Yo creo que está muy bien construido el capítulo, pero yo le fui anotando en su documento algunas precisiones para que realmente no pierda ese hilo de una visión crítica que viene desde
desde ese enfoque ecléctico y complejo, ¿no? Que él aborda en un principio. Me queda una duda, es más o menos como avanza la introducción. Voy a hacer primero unas observaciones muy rápidas a la introducción, porque maneja, a veces parece indistinto transición, trayectoria. En la pregunta habla de transición y luego más de trayectoria y luego más adelante de transición. Entonces, me gustaría que eso se fuera precisando, porque evidentemente es distinto hablar de una transición a una trayectoria. Entonces, creo que ahí eso está marcado en el documento. También yo creo que el tipo de preguntas secundarias que se construyen están abonando a, digamos, alcanzar o a responder a esa pregunta general, pero a mí me gustaría ver que las preguntas, así como se vinculan a los objetivos específicos, estén vinculadas al documento. Es decir, yo esperaría una estructura donde cada objetivo específico se vaya respondiendo en uno o dos capítulos de la tesis, ¿no? La última parte que tiene que ver con el modelo tendría que estar en los últimos capítulos. La primera parte que te puede explicar sobre cómo construir y explicar esa evolución. O sea, creo que hay que revisar un poquito la redacción de esos objetivos, porque esos se tienen que ir respondiendo en cada uno de los capítulos. Y ahí, bueno, yo le voy a mandar a Gabriel una estructura de una tesis que se acaba de titular una alumna mía, cómo construyó esa primera parte, donde lo liga muy directamente, y eso te facilita. No estás muy distante de eso, me parece que solo es como afinar, acotar esa parte. También encontré una pequeña diferencia entre la pregunta y el objetivo, porque en uno hablas de un modelo entrópico para la generación de electricidad y en otro de un modelo económico. Son cosas que tienes que ir puntualizando para que no exista la contradicción. Cuando estamos ya entrando, digamos, a los pilares teóricos, efectivamente yo creo que la parte evolutiva de la economía evolutiva se ve muy clara en ese modelo que construiste. Todavía no me queda muy clara la parte bioeconómica, porque si bien es cierto que tú vas sumando, sobre todo en la perspectiva micro, digamos, los distintos tipos de energía que se van utilizando en esas etapas que analizas del caso del sistema eléctrico mexicano, no me queda muy claro cómo se vincula justamente los planteamientos de la bioeconomía en el modelo. Yo creo que haría falta hacer una explicación como más clara, aunque lo tienes en la parte conceptual, a la hora de entrar ya como a la parte empírica, ¿cómo estás integrando eso? Eso también te hago observaciones en el documento. Y cuando llegas tú al uso precisamente de ese nivel de ese enfoque multinivel, del enfoque sociotécnico, también yo creo que hace falta, tú lo mencionaste ahorita, hace falta explicar un poquito, dejar más claro como lo mencionaste, pero como no lo veo en el documento, cómo tú estás realmente, no te estás apegando estrictamente al modelo de Giles, sino que tú estás aportando. ¿Por qué? Porque en el modelo de Giles, digamos, no estarías tú llegando al nicho. Estás en un nivel de manejo microeconómico, pero no estás en un nicho. Estás entre régimen y paisaje, y eso te lo explica precisamente la parte institucional evolutiva. Bueno, ya como sé que es poco el tiempo porque vienen otros chicos, yo quisiera nada más decir que el capítulo 4 me pareció bien estructurado en cuanto a las etapas que abordas, esas 4 etapas. Sin embargo, me gustaría ver una postura un poquito más crítica. Me parece que estás mucho en el deber ser que nos da la información oficial. Por ejemplo, el tema de las piridegas, el costo que implicó las piridegas, el gran endeudamiento del sector, ¿no? No veo, por ejemplo, tampoco la crítica a las energías renovables que tienen que ver con el impacto social. No te quiero cambiar la tesis. El tema es que como tú desde la introducción
incorporas esta visión compleja de sistema complejo, no puedes dejar de lado la parte social. Y entonces yo no veo muy claro a la hora de analizar, porque pareciera que ahí dices, si nos trasladamos, si hacemos una transición a las energías renovables, ya estaríamos en un modelo entrópico. Pero las energías renovables también tienen impacto social, impacto ambiental. Yo sé que es muy difícil hacer un modelo que considere todos los impactos, entonces hay que especificar que tu modelo va a estar basado fundamentalmente en el eje de las emisiones. ¿Por qué? Porque es donde se puede tener la información, porque hay datos, hay un seguimiento de información y eso te permite construir. Creo que se vale cuando hace uno estas investigaciones ir marcando los límites de la información para poder justificar por qué se va construyendo, porque si no queda como si no lo hubieras considerado, y yo sé que tú sí lo tienes considerado, porque conozco tu argumentación y tu narrativa, pero si no lo vas explicando en el documento, pareciera que el modelo está quedando corto. Por último, me parece que como no has terminado la tesis y ya se dio un debate de una propuesta de contrarreforma, esa etapa me faltaría. O sea, tú te quedas hasta la reforma 2013 energética y entonces en esta reciente contrarreforma también hubo todo un debate, ya hay un cuestionamiento. Me gustaría ver esa parte también en tu capítulo 4, para que no se quede incompleta, porque de aquí a que terminas va a pasar quizás un año y entonces eso ya es parte del, o sea, tú tienes que estar en el estado del arte de la discusión y esto. Entonces me gustaría que incorporaras esa parte. Creo que me quedo hasta ahí para no abusar del tiempo, pero en el documento yo te hago ahí las observaciones. Pero también quisiera felicitarlo porque como decía al principio, algo que yo veía así tan amplio, has logrado ir integrando ese rompecabezas y tiene mucha coherencia tu trabajo y me parece que tu modelo está quedando muy bonito, pero con esas precisiones. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, nada más, primero agradecer, doctora Graciela Carrillo, sin duda su labor en la lectura del trabajo es muy rica para mí, ¿no? Siempre estos ajustes que uno debe hacer en el camino son muy importantes. Nada más mencionarle a título personal, ahí hay un apartado en el capítulo 4 que entrego, que hablo justamente de los conflictos ambientales vinculados a la transición, como este aspecto social, solo que lo puse ahí porque dije, bueno, no sé de qué manera puede introducirse, entonces ahí hay una nota al pie que hace referencia a eso, pero dije, bueno, es que temo también que se vaya a irme muy grande, ¿no? Entonces, la idea de que el desempeño entrópico también tiene estas repercusiones, y bueno, nada más para señalar, ahí viene ese apartado que habla de los conflictos asociados a la transición, nada más como ese elemento para incorporar el resto. Completamente de acuerdo, son cosas que ajustar, quizá unas cosas conceptuales nada más, ahí trayectoria de transición, modelo económico, pero sí, yo agradezco muchísimo pues esta y las lecturas que me he hecho en el transcurso de la tesis y bueno, también estoy de acuerdo con que hay que actualizarla, ¿no? Quizá por cuestión de tiempo ya no puedo abordar lo de la contrarreforma, pero es muy interesante porque plantea otro escenario bastante disruptivo, ¿no? A la luz de la actual estructura, pero le agradezco personalmente el trabajo y los comentarios. Nada más breve, yo creo que yo vi esa tabla de socioambientales, pero yo creo que no debe ser un apartado de impactos, sino que en tu narrativa, o sea, que se vea que cuando tú estás describiendo las etapas, tengas esa visión crítica, esa visión compleja. Eso te ayudaría más y eso simplemente puede ser un anexo. Porque si te abres un apartado, sí como que te saca de la discusión. Sí, entonces, también irlo integrando. Bueno, es mi opinión, ¿no? Tú lo puedes comentar con la asesora y ya verán lo que sea pertinente. Sí, pero es muy valioso y quería saber justo su opinión en ese sentido. Así que le agradezco mucho, doctora Graciela. Muchísimas gracias. El otro lector especializado es el doctor López Feldman, pero él se disculpó por correo y enviará sus evaluaciones. Y la directora, la doctora Lenka, solicito la palabra. Adelante. Bueno, yo
agradezco mucho a Graciela Carrillo su lectura especializada. Yo creo que es muy importante tener en todas las tesis que se desarrollan la gente especializada para que los comentarios puedan tener mayores frutos, ¿no?, en la investigación. Me parece que Gabriel efectivamente está haciendo un trabajo muy creativo, porque digamos este tipo de enfoques no lo había y se ha lanzado una cruzada, y me parece que pues hay cosas que tendrá que afinar sin duda. Aunque yo diferiría contigo, Graciela, de que extienda el periodo, porque esto me recuerda a mis compañeros de la Facultad de Economía, cuando se dio la nacionalización de la banca y luego la privatización y todo, y entonces teníamos a gente que estaba ahí siguiendo los periodos y no terminaba las tesis. Yo creo que al final de cuentas, Gabriel tendrá que poner un periodo de análisis, y tal vez dentro de las conclusiones podrá poner algunas líneas que diga que en futuras investigaciones podrá analizar los cambios que hay, pero digamos sí hay que marcar una temporalidad, porque si no los estudiantes pues nunca concluyen. Yo creo que más bien tiene que centrarse en revisar toda esta parte, que haya la articulación, la congruencia de un enfoque complejo y además sistémico, porque ese yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, y bueno, pues hasta ahí quedan mis comentarios. Muchísimas gracias. Con esto vamos a concluir la presentación de Gabriel y vamos a dar paso a la siguiente.